Encontraron huellas de manos y dibujos que tienen entre 35.000 y 40.000 años de antigüedad, como mínimo podrían ser incluso más antiguos. Durante 40.000 años, algo dentro de Vanguard Cave estuvo escondido detrás de una pared de arena apisonada, no roca derrumbada, ni escombros naturales, sino un sello deliberado. Cuando los arqueólogos finalmente lograron abrirse paso después de 9 años de excavación, entraron en una cámara intacta desde que vivieron los últimos neandertales, y lo que les esperaba en el interior parecía menos un antiguo refugio, y más las consecuencias de algo aterrador. Profundas marcas de garras desgarraron la sólida piedra caliza desde el interior, huesos de depredadores que nunca deberían haber compartido el mismo espacio. Una concha marina llevada a la oscuridad total y colocada en el fondo de la cueva. Alguien selló esta cámara y algo en su interior intentó escapar desesperadamente. El sello a lo que condujeron 9 años de excavación. Durante 9 años, un equipo de arqueólogos trabajó en la sección más profunda de la cueva Vanguard en Gibraltar. Dirigido por el profesor Clive Finlayson, una de las autoridades más importantes del mundo en el comportamiento de los neandertales, el equipo eliminó los sedimentos capa por capa. Se examinó cada cubo, se examinó cada fragmento y se midió el progreso en centímetros. 9 años de polvo, oscuridad y silencio antes de que apareciera algo inusual. Luego chocaron contra algo que detuvo toda la excavación. No era roca, no eran escombros derrumbados, era arena. Arena antigua, densa y compactada dentro del pasaje de la cueva sin ninguna razón geológica para estar allí. La arena no se forma así por sí sola dentro de una cámara cerrada. No se compacta formando una pared sellada sin fuerza externa. Cuando los científicos lo examinaron, confirmaron lo que el equipo ya había empezado a temer. Esa arena no se había movido en al menos 40.000 años. Lo habían colocado allí deliberadamente, encajado firmemente en el pasaje, sellando lo que había detrás del mundo. Quitarlo requirió mucho cuidado. Y cuando finalmente fue limpiada lo que había estado escondiendo durante 40.000 años, era una cámara excavada en el mismo techo de la cueva. 13 metros de profundidad, aproximadamente 42 pies de oscuridad cerrada e imperturbable, completamente aislada del mundo exterior, desde antes de que los humanos modernos pintaran las primeras paredes de las cuevas en Francia y España, desde antes de la agricultura, desde antes de que cualquier civilización en la Tierra hubiera tomado su primer aliento. En el momento en que se abrió el pasaje, el aire que entró no se parecía a nada que el equipo hubiera experimentado. Frío rancio, con un leve olor orgánico que proviene únicamente del material biológico conservado en absoluta quietud durante un tiempo incomprensible. El polvo que se levantó no había sido removido desde que el último neandertal caminó por esta costa. Los arqueólogos describieron la sensación de entrar como entrar en un silencio presurizado, sin flujo de aire, sin sonido. Una habitación que había estado completamente en silencio mientras el mundo entero afuera cambiaba hasta quedar irreconocible. Esta cámara no era un refugio. No hay ninguna razón de supervivencia para sumergirse a 13 metros de profundidad en un techo de roca sellado. No era un pasaje a ninguna parte. Terminó. Y aquí está el detalle que cambia la forma de entender todo lo que sigue. Vanguard Cave se encuentra en un acantilado tallado por la acción de las antiguas olas. Cuando se selló esta cámara, los niveles del mar eran mucho más bajos de lo que son hoy. Quien lo selló podría pararse en la entrada de la cueva y mirar directamente al océano abierto. Podían ver su mundo con claridad. Y aún así optaron por adentrarse profundamente en esta roca, meter arena en la entrada detrás de ellos y cerrarla. Algo fue colocado dentro de esa cámara, y luego fue apartado del mundo. El equipo estaba a punto de descubrir qué: huesos, garras y cosas que no deberían estar ahí. Lo primero que vieron los arqueólogos cuando entraron no fueron huesos, no fueron objetos, fueron las paredes. Cada superficie de esa cámara sellada estaba cubierta de profundas marcas cortadas directamente en la piedra caliza. No eran rayones superficiales. No eran marcas dejadas por herramientas o por el tiempo. Eran canales largos y profundos, excavados en roca sólida, con fuerza sostenida y desesperada, discurriendo en líneas apretadas y repetidas, como si lo que los hizo hubiera pasado por el mismo lugar una y otra vez tratando de pasar.
La piedra misma había sido destrozada. El esfuerzo necesario para dejar marcas tan profundas en piedra caliza sólida es enorme. Y cada una de esas marcas había sido hecha desde el interior. Lo que sea que los hizo no estaba tratando de entrar, estaba sellado, y pasó sus últimas horas tratando de abrirse camino a través de roca sólida. Luego el equipo encontró los huesos. Lince, hiena manchada, buitre, leonado, 3 depredadores superiores completamente diferentes, sus restos reunidos en una cámara elevada, sellada en lo profundo de un acantilado. Estos animales no comparten espacio en la naturaleza. Compiten violentamente por ello. Los linces y las hienas manchadas son rivales directos. No viven juntos. Los buitres leonados son aves de gran tamaño que evitan activamente los espacios cerrados. Ningún proceso natural en la Tierra deposita estas 3 especies juntas dentro de una habitación sellada. Los investigadores del sitio fueron directos sobre lo que apunta la evidencia. Estos animales fueron traídos aquí seleccionados y llevados a esta cámara por los neandertales, muy probablemente para prácticas de caza uso ritual, o como parte de un proceso deliberado de recolección de partes, huesos, plumas y pieles de animales específicos que tenían un valor más allá del alimento. El equipo del profesor Finlayson observó que los neandertales en este sitio mostraron evidencia repetida de recolectar materiales de animales que no eran puramente fuentes de alimento. Los pájaros en particular señalaron esto. Los buitres leonados no se comen. Sus plumas son grandes, distintivas y difíciles de conseguir. Algo en estos animales específicos hizo que valiera la pena llevarlos a las profundidades de un espacio sellado dentro de un acantilado. La hiena sigue complicando aún más. Las hienas manchadas son carroñeras que aplastan huesos y tienen algunas de las mandíbulas más poderosas de cualquier animal terrestre. No son presas que un humano arrastre fácilmente a una cueva. Traer uno aquí requirió esfuerzo, riesgo e intención. Sus huesos no muestran signos de haberse hundido o muerto naturalmente en la cámara. Fueron colocados allí y luego están nuevamente las marcas de garras en las paredes hechas desde adentro por algo sin salida. Lo que sea que se puso en esa cámara sellada y se dejó allí clavó sus garras en piedra caliza sólida hasta que ya no pudo arañar más. Eso es lo que preserva la evidencia física. Las últimas horas de algo atrapado en la oscuridad total, hace 40.000 años, todavía están grabadas en la piedra. El equipo estaba en esa cámara, rodeado por huesos de animales que no deberían haber estado allí, y las marcas de garras de algo que había intentado escapar desesperadamente. Y entonces uno de ellos encontró algo pequeño sentado tranquilamente al fondo de la habitación, algo que no tenía por qué estar allí en absoluto. El buchino, un caparazón que rompió un siglo de suposiciones. Estaba ubicado en el punto más profundo de la cámara, lo más lejos posible de la entrada. Una gran concha de buchino, un tipo de caracol marino que vive en aguas costeras poco profundas. No viaja, no sube, no termina dentro de cámaras de roca selladas mediante ningún proceso natural. Alguien lo llevó allí. Alguien caminó hasta la costa mediterránea, recogió a esta criatura, la llevó tierra adentro. Entró en la cueva, se sumergió 13 metros en una oscuridad sellada y la colocó en el punto más alejado posible de la entrada. Eso no es accidental, que es un acto deliberado realizado por un ser con un motivo específico para realizarlo. El profesor Finlayson lo expresó claramente. Alguien llevó ese caracol allí hace más de 40.000 años. Y debido a la antigüedad de la cámara, esas personas solo pueden haber sido neandertales. Los alimentos se almacenan cerca de las salidas. Está almacenado en caché, en algún lugar accesible y fácil de recuperar. Un caparazón colocado en el punto más alejado de la entrada de una cámara sellada de 13 metros no encaja en ninguna lógica de almacenamiento de alimentos. Pero esto es lo que sí encaja. En yacimientos neandertales de toda Europa se han encontrado conchas de caracoles de esta misma especie con rastros de ocre en el interior de la copa. El ocre es un pigmento mineral rojo. Los neandertales lo usaban para colorear su piel, sus herramientas y las superficies que los rodeaban. El interior hueco y curvo de una concha de buchino tiene la forma adecuada para contener el pigmento, mezclarlo y aplicarlo. Funciona perfectamente como contenedor de pintura. Esto significa que el caparazón llevado a esa cámara sellada probablemente no era una comida, era una herramienta creativa
Un contenedor de color, una prueba de que los neandertales se decoraban a sí mismos y a su mundo con una intención artística deliberada. Ese único detalle desmantela uno de los supuestos más antiguos de la ciencia. La creatividad, la capacidad de tomar materias primas y transformarlas en algo expresivo y simbólico, se consideraba un rasgo humano exclusivamente moderno. Fue la explicación utilizada de por qué sobrevivimos y ellos no. El argumento era simple: creamos. No lo hicieron. Una concha de bocina transportada 20 metros tierra adentro en la oscuridad total, utilizada como recipiente de pigmento por un ser extinto desde hace 40.000 años, destruye por completo ese argumento. No solo estaban sobreviviendo, estaban creando, estaban decorando, estaban tomando decisiones deliberadas sobre el color, la expresión y el significado en un mundo que la ciencia decía que eran demasiado débiles para comprender. Durante la mayor parte del siglo XX, el retrato científico de los neandertales era humillante, oscuro, lento, encorvado, incapaz de pensamiento complejo. La historia contada en los libros de texto era clara y sencilla. Los humanos modernos llegaron de África hace unos 40.000 años, y los neandertales intelectualmente inferiores desaparecieron. Esa historia se repitió durante generaciones como un hecho. No se trataba de criaturas desesperadas y tambaleantes que se desplomaban hacia la extinción. Estaban pensando, creando, decidiendo qué era lo suficientemente importante como para llevarlo a la oscuridad. Y las capas más profundas debajo de esa cámara contenían algo que hacía que incluso eso pareciera pequeño. El hogar, la química construida por una especie que llamamos primitiva. Enterrado en las capas de sedimentos más antiguas, debajo de la cámara sellada, los investigadores descubrieron algo que no debería haber existido. No de acuerdo con todo lo que la ciencia había dicho anteriormente sobre lo que eran capaces de hacer los neandertales. Era un hogar, pero no un pozo de fuego, no un lugar donde alguien encendía leña y cocinaba carne. Se trataba de una estructura construida, expresamente un pozo circular, con 2 canales internos separados y gruesas paredes reforzadas, construido específicamente para calentar material vegetal en condiciones en las que casi no había oxígeno presente. Los científicos lo fecharon hace 60.000 años. El proceso para el que fue diseñado este hogar se llama pirólisis. Así es como funciona. Cuando el material vegetal se calienta a altas temperaturas, con muy poco oxígeno, la resina encerrada dentro de la planta se descompone y se filtra como un líquido espeso y extremadamente pegajoso. Una vez que se enfría ese líquido, se convierte en alquitrán. Alquitrán duro, duradero y poderosamente adhesivo. Los neandertales de Gibraltar estaban construyendo estructuras diseñadas para producir este alquitrán a propósito con calor y flujo de aire controlados en una cueva de la costa mediterránea. 60.000 años antes de que la ciencia moderna le diera nombre a este proceso. El diseño de 2 canales es la parte que más importa. Un único canal es el punto de partida obvio, la versión más simple posible de esta idea. El hogar que aquí se encuentra tiene 2 canales con paredes aisladas y una geometría interna cuidadosamente estudiada. Ese nivel de refinamiento no proviene de un primer intento. Proviene de alguien que creó una versión más simple, la vio fallar, descubrió por qué falló y la reconstruyó mejor. Eso no es instinto. Se trata de conocimiento acumulado, transmitido deliberadamente de una generación a la siguiente. Alguien enseñó esto, alguien lo aprendió, alguien lo mejoró, y ese proceso se repitió a lo largo de cientos de años. No utilizaban corteza de abedul como los neandertales en las regiones más frías. Adaptaron el proceso a la jara, un arbusto originario de la costa mediterránea. Adaptar un proceso químico a materias primas completamente nuevas requiere comprender el principio detrás de él, no solo memorizar los pasos. Sabían lo que estaban haciendo lo suficientemente bien como para hacerlo funcionar en algún lugar nuevo. El análisis químico del alquitrán producido en este sitio mostró algo que detiene por completo la discusión. La calidad fue constante en múltiples eventos de producción separados. Esto no fue experimental. Era una producción estandarizada repetible. Estaban produciendo el mismo resultado de manera confiable a lo largo del tiempo. Se trata de un control de calidad integrado en un hogar de 60.000 años de antigüedad por una especie que la ciencia calificó de incapaz
de realizar razonamientos complejos. El alquitrán se utilizaba para unir puntas de piedra a ejes de madera, armas compuestas con dos componentes fabricados diseñados para funcionar como un sistema. Si el alquitrán fallaba o la punta se rompía, el arma dejaba de funcionar. Los neandertales entendieron esa dependencia y la gestionaron. Mantuvieron sus herramientas, identificaron fallas y reemplazaron componentes. Eso es planificación anticipada. Se trata de un pensamiento sistémico de una especie que pasamos un siglo descartando. El grabado 54 trazos. En lo más profundo de la cueva de Gorham, excavada en el lecho de piedra caliza. Los investigadores encontraron un patrón, un diseño de trama cruzada, líneas que se cruzan en una forma estructurada y repetida, presionadas en roca sólida por una herramienta de piedra puntiaguda. Los investigadores confirmaron que tenía más de 39.000 años. Los humanos modernos aún no habían llegado a esta parte de Europa cuando se creó. Contaron los golpes necesarios para producirlo. Como mínimo 54 pasadas separadas de la herramienta a través de las mismas ranuras. Ni un movimiento continuo. No es un subproducto accidental del uso de herramientas. Cada golpe fue una decisión individual. Quien realizó este grabado se detuvo entre trazos, evaluó lo que había producido y decidió continuar. Lo hicieron 54 veces. La replicación experimental reveló algo que elimina todas las dudas restantes sobre qué era esto. Los investigadores pudieron reconstruir la secuencia exacta en la que se hicieron las líneas. Las líneas primarias fueron las primeras. Después vinieron los trazos de relleno secundarios, llenando con precisión los espacios entre las primeras líneas. Esa secuencia significa que el creador tenía una imagen completa en mente antes de que el primer trazo tocara la roca. No estaban descubriendo el diseño a medida que avanzaban. Ya habían decidido cómo sería. Luego lo lograron. Ahora considere en qué parte de la cueva se encontró esto. No cerca de la entrada donde llega la luz del día. No en una zona con iluminación natural. El grabado se realizó en una sección de la cueva donde no llega la luz natural. Quienquiera que haya realizado esos 54 trazos deliberados, trabajó en una oscuridad casi total, o conocían el diseño tan completamente que podían ejecutarlo solo con el tacto y la memoria, o producían luz artificial para trabajar. No existe una tercera opción. Ambos requieren un nivel de planificación intencional que el antiguo modelo de cognición neandertal no puede acomodar. Durante décadas, la capacidad de producir marcas abstractas, patrones que llevan significado más allá de su forma física, se consideró la línea definitoria entre nuestra especie y todas las demás que jamás hayan existido. Era la explicación de todas las ventajas cognitivas que supuestamente tenían los humanos modernos. El argumento fue que los neandertales no podían cruzar esa línea. Ese pensamiento simbólico era solo nuestro. El grabado rupestre de Gorham ya estaba aquí antes de que llegaran los humanos modernos a esta región. Fue realizado por un neandertal en la oscuridad con un diseño planificado utilizando 54 trazos deliberados. Al profesor Finlayson, el investigador que dirigió este trabajo y que ha pasado su carrera estudiando estas cuevas, se le preguntó directamente qué significa el grabado. Su respuesta fue esta: es arte. Es un garabato. No lo sé, pero es claramente un diseño abstracto realizado hace más de 39.000 años, en una época en la que no había humanos modernos cerca de Gibraltar. La principal autoridad mundial en comportamiento neandertal miró este grabado y dijo que no sabe qué es. No porque la evidencia no sea clara, sino porque es más clara de lo que el marco existente puede manejar. Los entierros. La cueva nos proporcionó una cámara sellada, armas diseñadas y símbolos tallados en la oscuridad. Pero hay evidencia de sitios neandertales en toda Europa que van más allá de todo eso. Evidencia que obliga a llegar a una conclusión con la que es más difícil sentarse que cualquier cosa que un hogar o un grabado puedan producir. Enterraron a sus muertos, no los abandonaron, no los dejaron donde cayeron. Los enterró con cuidado deliberado, de manera que sugiere que las personas que los enterraban creían profundamente que eso importaba. En la cueva Shanidar, en el norte de Irak, un neandertal fue enterrado hace aproximadamente 60.000 años. Cuando los investigadores analizaron el suelo alrededor del cuerpo, encontraron depósitos concentrados de polen de múltiples especies de plantas con flores.
Ephedra molusco jacinto de uva, plantas que no crecen dentro de cuevas. Plantas que alguien que tomó esa decisión tuvo que recolectar del mundo exterior y llevarlas y colocarlas alrededor de este cuerpo. Estas son las ofrendas funerarias más antiguas que se conocen jamás descubiertas en la Tierra. Pertenecen a un entierro neandertal. La posición del cuerpo es el detalle que no te abandona. No se puso simplemente en el suelo, sino que se dispuso. Rodillas dobladas hacia el pecho, brazos cruzados cuidadosamente sobre el cuerpo, colocados en un hoyo poco profundo, que muestra claros signos de haber sido excavado deliberadamente en el suelo de la cueva. Alguien decidió cómo pasaría esta persona el resto del tiempo. Cavaron la tierra para recibirlos, acomodaron cada miembro con cuidado, luego los cubrieron y se fueron. En la Pharisie, en Francia, se encontraron varios neandertales enterrados juntos, adultos y niños. Tumbas separadas dentro del mismo sitio, dispuestas de manera que refleje las relaciones entre las personas enterradas allí. Un grupo familiar organizado en la muerte de la forma en que probablemente vivieron juntos. Quien los enterró entendió que estos individuos se pertenecían entre sí y se aseguró de que no serían separados. En varios sitios se encontró ocre rojo, el mismo pigmento mineral que los neandertales usaban en sus cuerpos y herramientas, aplicado directamente a los huesos de los muertos enterrados. Marcaban a sus muertos con colores por razones que no pueden explicarse por la supervivencia o la necesidad práctica. El acto de colorear un cuerpo, que ya no puede moverse ni sentir, no tiene ningún propósito funcional. Solo tiene significado. Significa que los muertos todavía importaban después de la muerte. En algunos lugares de enterramiento se encontraron huesos de animales grandes, uros y ciervos colocados deliberadamente junto a los restos humanos. No quedan restos de comida cerca. Organizado. Colocado junto a los muertos como si se los hubieran entregado para un viaje. Como si quien los enterró creyera que había un lugar a donde ir cuando este mundo terminara. Una especie que la ciencia calificó como primitiva llevaba flores a sus muertos. Estaba doblando sus cuerpos con intención. Los estaba marcando con pigmento. Estaba colocando ofrendas a su lado por algo más allá de esta vida. Cualquier cosa que creyeran les esperaba al otro lado de la muerte. Lo creyeron lo suficiente como para actuar en consecuencia. Y creer en algo que no se puede ver, tocar ni probar requiere una mente que pueda imaginar un mundo en el que nunca ha estado. Estos no eran animales que eliminaban desechos. Eran personas que se despedían. La desaparición. La respuesta que nadie quiere decir en voz alta. Todo apunta a la misma pregunta. Si los neandertales diseñaron armas, produjeron química, tallaron símbolos en la oscuridad y enterraron a sus muertos con dolor y rituales, ¿qué fue lo que realmente acabó con ellos? ¿Y por qué la respuesta honesta hace que tantos investigadores se queden callados? La ciencia tradicional sitúa la extinción del neandertal hace unos 40.000 años. Las pruebas en Gibraltar adelantan esa fecha. Los artefactos en este sitio sugieren que algunos neandertales sobrevivieron aquí hasta hace tan solo 32.000 años. Posiblemente el último grupo de su tipo en cualquier lugar de la Tierra, en una estrecha franja de costa en el extremo sur de Europa, con el mar levantándose frente a ellos y algo presionando desde atrás. Ese algo éramos nosotros. En toda Europa, la desaparición de los artefactos neandertales del registro arqueológico coincide con la llegada de los humanos modernos, no aproximadamente. Región por región, precisamente. Cada vez que los humanos modernos llegaban a una nueva parte de Europa, terminaba la presencia neandertal en esa región. Este patrón se repite de manera tan consistente en todo el continente que explicarlo como una coincidencia requiere evidencia que nunca se ha materializado. Los humanos modernos hoy en día portan entre 1 y 4% de ADN neandertal, confirmado, heredado, transmitido de generación en generación desde que las dos especies hicieron contacto. Ese contacto ocurrió varias veces en diferentes regiones, lo que significa que hubo momentos en los que los neandertales y los humanos modernos no solo compartían un continente, eran lo suficientemente cercanos como para tener hijos juntos, y una de esas especies aún dejó de existir. Algunos restos de neandertales de este periodo final presentan evidencia de traumatismos esqueléticos, heridas por objetos contundentes
y daños en los huesos por fuerzas cortantes, no por ataques de animales, sino por armas. La misma categoría de armas que los propios neandertales habían pasado decenas de miles de años refinando. Alguien los usó contra los neandertales en sus últimos años en la Tierra. La Tierra también estaba desapareciendo. La vasta plataforma costera, que alguna vez se extendió más de 4 kilómetros más allá de la boca de la cueva, el coto de caza abierto de dunas, bosques y vida silvestre que había sostenido la vida neandertal en Gibraltar durante generaciones se estaba hundiendo bajo el aumento del nivel del mar. La costa se comprimió. El coto de caza se redujo. Generación tras generación, el agua avanzó, y la tierra alrededor de la cual habían construido toda su existencia fue tragada. No les quedaba ningún lugar a donde ir. Dos catástrofes llegaron al mismo tiempo. Uno geológico, otro humano. Y las especies que fabricaban alquitrán enterraban a sus muertos con flores y tallaban diseños planificados en la roca mediante luz artificial, fueron comprimidas en la última franja de tierra habitable en el borde de un continente hasta que no quedó nada. Entre el 1 y el 4% de cada persona no africana viva en la actualidad es neandertal. No desaparecieron por completo. Se disolvieron en nosotros. Lo que terminó no fue su biología del todo. Lo que terminó fue todo lo demás. Sus saberes, sus entierros, sus duelos, sus grabados. Todo lo que habían aprendido, creído y transmitido a lo largo de cientos de miles de años desapareció en lo que equivale a un instante del tiempo geológico. Las cámaras selladas permanecieron en total oscuridad durante 40.000 años, mientras el mundo que se encontraba encima se transformaba por completo. Cuando finalmente se abrió lo que había dentro, no era un tesoro. Fue un récord dejado por personas que no tenían idea de que eran los últimos. La excavación continúa. Las capas de sedimento debajo del suelo de la cámara aún no han sido alcanzadas, y el profesor Finlayson lo ha dicho claramente. A medida que la excavación se profundice, lo que encontrarán solo se hará más grande. Cada capa aún enterrada allí es otro capítulo de una historia que casi se perdió para siempre. Las personas que sellaron esa cámara, llevaron ese caparazón y colocaron flores sobre sus muertos no eran una versión inferior de nosotros. Eran una versión diferente y lo que sea que los sacó de esta tierra no lo merecían.